new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Hay una verdad que la historia nunca afirma explícitamente. El enemigo más peligroso de la humanidad no es el que está enfrente, sino aquello que la hace sentir más débil. Hace más de 3000 años existió un pueblo así. No eran más numerosos, no necesitaban permiso para existir, pero infundieron terror en toda una nación. Vinieron del mar, portando hierro, fuerza y lo que es más importante, una ventaja que sus adversarios no podían comprender. Y cuando un pueblo se enfrenta a algo que no entiende, solo tiene dos opciones: cambiar o ser controlado. Pero curiosamente, las mayores guerras no comienzan con armas, sino con el miedo interior. Esta no es solo la historia de los filisteos, sino la historia de cómo los humanos se enfrentan a la presión, a los enemigos y, en última instancia, a sí mismos. Y para comprender por qué una nación puede infundir tanto temor, debemos remontarnos al principio, no a la guerra, no a las batallas, sino al primer instante en que aparecieron. Vinieron del mar. Nadie sabe con exactitud cuándo, ni nadie comprende realmente de dónde vinieron, solo que en algún momento aparecieron. Y esa aparición bastó para estremecer a toda una tierra. Lo aterrador no era su fuerza ni su número, sino el hecho de que nadie comprendía quiénes eran. El mar siempre es así, sin límites, sin reglas, y nadie puede controlar lo que emerge de él. Los barcos llegan sin saludos ni explicaciones, solo un mensaje silencioso de que están aquí. Y a veces, eso basta para cambiarlo todo. La gente no necesita la guerra para empezar a temer. Solo necesita enfrentarse a algo nuevo, algo impredecible, y algo que destroce la sensación de seguridad en la que siempre han creído. Los filisteos eran precisamente eso, diferentes, no hablaban el mismo idioma, no adoraban a los mismos dioses, no vivían según las mismas reglas, y en la historia de la humanidad, la diferencia rara vez se ha visto como neutral. Casi siempre se ha percibido como una amenaza. Los israelitas los vieron, pero lo que realmente percibieron no fue un pueblo, sino una variable. En la mente humana, una variable siempre asusta más que un enemigo, porque uno puede prepararse para enfrentarlo, mientras que lo desconocido es incontrolable. Ahí es donde todo comienza, no cuando se alzan las armas, sino cuando las personas se dan cuenta de que ya no comprenden su mundo. Y si profundizamos, veremos que esta historia no se limita al pasado, porque en la vida de todos siempre hay momentos así, cuando ocurre algo inesperado, cuando aparece una persona, cuando las circunstancias cambian sin que estemos preparados, y la primera reacción no es la comprensión, sino el miedo. Ese es el punto de partida de todo conflicto, no de las acciones, sino de las emociones. No de la guerra, sino de la inseguridad. Y entonces, no solo trajeron la alienación, sino algo que hizo que el miedo fuera real. El poder, no el poder de los números, no el poder de las palabras, sino el poder de algo que puede matar, el hierro. Mientras el resto del país seguía viviendo en la era del bronce, forjando armas con materiales más blandos y débiles, ellos habían entrado en otra era, una era más fría, más dura y más despiadada. El hierro es más que un simple metal, es una declaración de que el mundo ha cambiado, pero no todos se han dado cuenta aún. Y así es como se crea el verdadero poder, no siendo más fuertes que los demás,
sino estando muy por delante de todos los demás. Los filisteos lo entendieron. No solo usaban el hierro, lo controlaban, sin herreros, sin armas, sin oportunidad de enfrentarse. Los israelitas no solo eran más débiles, eran dependientes. Tuvieron que ir a territorio enemigo para afilar sus picos, reparar sus hachas y ajustar sus herramientas. Piénsalo, no solo te enfrentas a un oponente más fuerte, vives en un mundo que controla tu existencia. Ya no es guerra, es poder. Y el verdadero poder siempre opera según la misma regla. Quien controla las herramientas, controla el juego. Los filisteos no necesitaban derrotar a Israel todos los días. Solo necesitaban asegurarse de que Israel jamás pudiera alcanzar la igualdad. Es una forma de dominación mucho más peligrosa. No se trata de una opresión violenta constante, sino de mantener una distancia insalvable. Y aquí es donde el miedo toma forma. Inicialmente era el miedo a lo desconocido, pero ahora se ha convertido en un miedo muy claro. Miedo a las armas, miedo al poder, miedo a una realidad que no puedes cambiar. Y si miras tu propia vida, tú también has estado en un... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at StitchFix.com. I want to hug you. I'm going to hug you. I'm coming in for a hug. Un estado similar, cuando no eres el menos capaz, pero siempre vas por detrás. Cuando no te falta esfuerzo, pero te faltan las herramientas. Cuando entiendes que el problema no es tu debilidad, sino que estás jugando en un sistema injusto. Es entonces cuando la gente empieza a sentirse impotente. Y la impotencia siempre es el terreno más fértil para el miedo. Pero también está ahí. Algo más empieza a formarse. Resistencia. Porque la gente puede soportar el miedo, pero no soporta la sensación de perder el control de sus vidas. El poder, si se mantiene el tiempo suficiente, ya no recaerá en manos de un individuo. Se convierte en un sistema. Los filisteos no tenían un solo rey. Nadie estaba por encima de los demás. Tenían 5 ciudades, 5 centros de poder, 5 cabezas, pero una sola: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat, Ecrón. Cada lugar tenía un líder, pero nadie los gobernaba a todos. Y eso es lo que los hacía peligrosos, porque una persona puede equivocarse, una persona puede ser débil, una persona puede ser derrotada, pero un sistema seguirá existiendo incluso si sus miembros individuales desaparecen. Ese es un nivel de poder superior. Ya no es la fuerza física, ya no es la fuerza de las armas, es la estructura. No siempre tienen que estar de acuerdo, pero cuando es necesario, actúan como uno solo. En la guerra son una fuerza, en política son una alianza, en el poder son una red. Y eso es algo que les falta a los israelíes. No tienen un centro, no tienen unidad, no tienen una estructura lo suficientemente fuerte como para resistir la presión. Tienen fe, pero la fe no siempre basta para organizarse. Y aquí hay otra regla del mundo: el poder desorganizado siempre pierde contra el poder organizado. Puedes tener gente brillante, pero si no están conectados, seguirán fracasando contra un sistema promedio, pero que funcione bien. Los filisteos lo entendieron. No solo eran fuertes, se organizan para ser fuertes. Y cuando esa fuerza está bien organizada, ya no se rompe fácilmente. Por eso, no son solo un enemigo,
son una presión constante, no una batalla, sino una situación. Y si observas el mundo actual, verás que esto nunca ha cambiado. No compites solo contra una persona, compites contra un sistema, una empresa, una organización, una red. Puede que seas bueno, pero ellos están mejor organizados. Y ahí es donde la gente empieza a sentirse abrumada. No porque sean débiles, sino porque están solos, frente a una estructura mucho mayor. Pero todo sistema, por muy fuerte que sea, tiene una debilidad. Se necesita tiempo para construirlo, pero basta un instante para empezar a resquebrajarse. Pero en el espacio no existe ningún sistema. Tarde o temprano, chocará con otro mundo. Conflicto, no porque se odien. No porque quieran la guerra, sino porque existen demasiado cerca. Dos mundos, dos formas de vida, dos creencias, y no hay distancia suficiente para que ambos coexistan sin chocar. Los filisteos se expanden, sin prisa, sin alboroto, paso a paso, avanzan. Otro territorio, otra influencia, otro control. Y del otro lado, los israelíes empiezan a sentirlo, no con declaraciones de guerra, sino con presión. Presión en la vida, presión en el territorio, presión en cada decisión. Así es como empieza el verdadero conflicto, no con una batalla, pero con la sensación de ser relegados. No se pierde todo de golpe, se pierde poco a poco, y en algún momento te das cuenta de que ya no estás en la misma posición. Es entonces cuando la gente se ve obligada a elegir, adaptarse o resistir. Los israelíes eligieron resistir. Pero el problema es que no solo se enfrentaban a un ejército, se enfrentaban a un sistema más poderoso, una tecnología superior, una presión continua e implacable. Y esta es la regla que la historia siempre repite. Cuando un bando se desarrolla más rápido, el otro se siente amenazado. Y cuando la gente se siente amenazada, ya no actúa racionalmente. Actúa por instinto, miedo, resistencia, lucha. Pero no todas las batallas comienzan con la fuerza. Hay batallas que comienzan con un sentimiento muy simple. Estamos perdiendo el control. Y si reflexionas sobre tu propia vida, tú también has estado en esa situación. Cuando aparece una persona nueva y cambia tu perspectiva. Cuando un nuevo entorno te deja en desventaja. Cuando te das cuenta de que las cosas están cambiando, pero no en la dirección que deseas. No quieres pelear, pero tampoco puedes quedarte de brazos cruzados. Ahí es donde nace el conflicto. No porque lo hayas elegido, sino porque no tienes otra opción. Y en momentos como estos, la gente siempre busca una sola cosa. No una estrategia, no un sistema, sino una persona. Y en momentos como estos, la humanidad siempre busca una sola cosa. No una estrategia, no un sistema, sino una persona. Y es entonces cuando la historia hace lo que siempre hace. Crea a un hombre. No para cambiar el mundo de inmediato, sino para reflejar la esencia misma de la humanidad. Su nombre es Sansón, un hombre nacido diferente a los demás, no porque lo eligiera, sino porque estaba destinado. Su fuerza no proviene de las armas, ni del entrenamiento, proviene de algo invisible, una promesa, una decisión, hecha antes de nacer. Y así creció. Diferente a todos. Es fuerte. No más fuerte que una persona, pero más fuerte que muchas. Solo contra decenas. Solo contra cientos. Y a los ojos de los demás, era un don. Pero en realidad, era una prueba. Porque hay una regla que la gente suele ignorar. Cuanto más fuerte eres en un aspecto, más débil eres en otro. Sansón podía derrotar a sus enemigos externos, pero no podía controlarse. No fracasó en la guerra, fracasó en sus emociones. Y ahí es donde toda historia comienza a repetirse. No es la primera vez,
no es la última. Un hombre con fuerza, pero sin disciplina interior. Un hombre con talento, pero incapaz de controlar sus deseos. Un hombre elegido, pero sin comprender sus responsabilidades. Y así aparece la debilidad, no en el campo de batalla, sino en el corazón y en su nombre. Es confianza mal depositada. Sansón creyó, no en su enemigo, sino en alguien en quien no debió haber confiado. Y así caen los hombres más fuertes, no porque no lo supieran, sino porque se creían invencibles. Cuando el secreto se revela, el poder se desvanece, no porque se debilite, sino porque lo que lo mantenía vivo se rompió. Sansón es capturado. Aquel que una vez infundió terror en los demás, ahora se convierte en un juguete. Es el giro que la historia adora. Los fuertes se vuelven débiles. El vencedor se convierte en controlado. Pero la historia no ha terminado, porque a veces las personas solo se comprenden de verdad cuando lo pierden todo. En sus últimos momentos, Sansón no imploró la victoria, imploró una oportunidad para terminar las cosas a su manera. No, y con su último aliento, lo derribó todo. El enemigo murió, él también murió. Una victoria, pero sin nadie con quien compartirla. Y esa es la lección. El poder sin control siempre tiene un precio. Y si te miras a ti mismo, verás también una parte de Sansón, una capacidad que posees, una fortaleza de la que te enorgulleces. Pero también hay un lugar donde pierdes el control fácilmente, una emoción, un hábito, una decisión repetida. Puedes vencer a los demás, pero puedes vencerte a ti mismo, porque en toda guerra, la batalla más importante siempre se libra en el interior. Y cuando la gente deja de creer en sí misma, empieza a depositar su fe en cosas tangibles. Cuando la gente se debilita, no busca un cambio interior, busca algo a lo que aferrarse, un símbolo, un objeto, a algo que creen que puede salvarlos. Los israelitas eran iguales, ya no tenían fuerza, ya no tenían ventaja, ya no tenían la fe inquebrantable que antes tenían. Y así llevaron el arca de la alianza al campo de batalla, no como una oración, sino como un arma. Creían que, simplemente al llevarla, la victoria llegaría. Pero ahí fue cuando cometieron un gran error, porque hay una diferencia que la gente suele confundir entre la fe y el símbolo de la fe. El arca de la alianza no estaba mal, pero la forma en que la usaron sí lo estaba. No buscaban a Dios, buscaban usarlo, y entonces todo se desmoronó. La batalla comenzó. No hubo milagro, ninguna intervención, solo derrota. Los israelitas fueron derrotados. El arca de la alianza fue capturada. Lo que creían que los protegería estaba ahora en manos del enemigo. Ahí fue un shock, no solo militarmente, sino también en términos de fe. Porque cuando aquello en lo que más crees falla, no solo pierdes tu ventaja, pierdes el rumbo. Pero la historia no termina ahí. Los filisteos recuperaron el arca de la alianza, la colocaron en el templo de su Dios, un acto simbólico, como si dijeran, vuestro Dios ha perdido. Pero entonces empezaron a suceder cosas. No fue como esperaban. La estatua de su Dios cayó, una vez y otra vez. El cuerpo se rompió, nadie lo tocó. Apareció la enfermedad, el miedo se extendió, y de repente, lo que creían una victoria se convirtió en una carga. Fue entonces cuando una verdad salió a la luz. La verdadera fe no puede ser usurpada. Puedes tomar un objeto, pero no puedes controlar lo que representa. Los filisteos lo comprendieron e hicieron lo que pocos hacen cuando están en una posición de poder. Lo devolvieron, no porque fueran débiles, sino porque no podían comprender lo que tenían. Y si miras tu propia vida, has hecho algo similar. Crees en algo,
un trabajo, una relación, un plan. Crees que te salvará, pero entonces no es así. Y es entonces cuando te enfrentas a una pregunta. ¿En qué crees realmente? ¿En un símbolo o en ti mismo? Porque si tu creencia solo existe externamente, se desmoronará. Pero si existe internamente, nadie te la puede quitar. Y cuando la fe ya no reside en los objetos, debe demostrarse con acciones. Cada época ha tenido un momento así. Por un lado, algo que todos pueden ver. Por el otro, algo en lo que nadie cree. Por un lado, un poder evidente. Por el otro, algo aparentemente imposible. Y esta vez se llama Goliat, un hombre, pero más grande que cualquier otro hombre, más alto, más pesado, mejor equipado. No es solo un guerrero, es un mensaje que no puedes ganar. Día tras día, sale, sin luchar, solo un desafío. Y extrañamente, nadie se atreve a responder. No porque les falte un ejército, sino porque ya han perdido en su mente. Esa es la victoria más peligrosa. Cuando aún no has luchado, pero ya crees que vas a perder. Los israelitas permanecieron allí, más numerosos, no necesariamente más débiles, pero en silencio, porque veían algo con demasiada claridad, la desigualdad, y entonces apareció un hombre, no un guerrero, no un general, solo un muchacho. Se llamaba David. Él no veía lo que los demás veían. No veía a un gigante invencible. Él veía una meta. Esa es la diferencia. La realidad no cambia. Pero ¿cómo la ves? Lo cambia todo. Goliat tenía armadura. David tenía una honda. Goliat tenía un arma. David tenía fe. Y así se enfrentaron. Un bando representaba el poder del mundo. El otro representaba algo inconmensurable, sin tácticas complicadas, sin batallas prolongadas. Solo un instante, una piedra, y todo terminó. Goliat cayó, no por debilidad, sino porque había algo que no había considerado, la fe. Y entonces surgió otra regla. Lo más grande no siempre gana. Lo más fuerte no siempre decide el resultado, pero es aquello que se atreve a actuar cuando todos los demás se quedan quietos. David no solo derrotó a Goliat, derrotó el miedo que había mantenido en silencio a toda una nación. Y si miras tu propia vida, también verás Goliats. El problema es demasiado grande. El desafío es demasiado difícil. El miedo es demasiado evidente. Lo miras y te detienes, como todos los demás. Pero la pregunta no es, ¿eres lo suficientemente fuerte? La pregunta es, ¿te atreves a dar el paso? Porque a veces, la distancia entre el fracaso y la victoria es tan solo un paso. Pero la victoria no acaba con el miedo, solo cambia su posición. La victoria siempre tiene dos caras, una que todos ven y otra que pocos reconocen. David triunfó, Goliat cayó, una nación se liberó del miedo. Pero ese no fue el final, fue el comienzo de algo más, el poder. Y el poder nunca se detiene, se mueve, de las manos de una persona a las manos de otra, de los fuertes de ayer a los fuertes de hoy. Israel ya no es débil, ya no son fáciles de doblegar. Comienzan a avanzar. La victoria trae confianza. La confianza trae ambición. Y la ambición trae cambio. Ahí es donde comienza el ciclo. Porque hay algo que la gente suele olvidar. No basta con derrotar a tus enemigos. Poco a poco te conviertes en su lugar. Quien antes temía, ahora infunde miedo en los demás. Quien antes sufría presión, ahora la ejerce. Quien antes era controlado, ahora empieza a controlar. No porque sean malos, sino porque así funciona el poder. No le importa quién seas, solo le importa dónde estés. Y la posición siempre cambia a las personas. David ya no es el niño con la honda. Se convirtió en rey, un líder, un que toma decisiones.
una persona que ejerce el poder. Y ahí es cuando las cosas se complican, porque ganar una batalla es mucho más fácil que mantener la compostura tras la victoria. Puedes derrotar a tus enemigos, pero ¿puedes vencer el cambio que hay dentro de ti? Esa es la pregunta que la historia siempre se ha hecho, y a menudo la respuesta no es sencilla. Si te miras a ti mismo, tú también has estado en ese ciclo. Fuiste débil, luego te hiciste fuerte, te ignoraron, luego captaste la atención, te presionaron, luego obtuviste poder, y entonces empezaste a cambiar, no de inmediato, no de forma evidente, sino poco a poco. Pensaste diferente, actuaste diferente, viste el mundo de otra manera, y si no te das cuenta, podrías convertirte en aquello contra lo que luchabas. Esa es la trampa de la victoria, no de la derrota, sino de la transformación. Y por eso, la historia nunca termina después de una victoria. Simplemente pasa a otro ciclo. Y como todos los poderes en la historia, lo que se construye, eventualmente, decaerá. Ningún poder dura para siempre. Ningún sistema es invencible. Ninguna victoria dura para siempre. Solo una cosa siempre gana: el tiempo. Los filisteos fueron poderosos en su momento. Controlaron, infundieron miedo a toda una nación. Pero entonces, ocurrió un acontecimiento familiar en la historia. Surgió un poder mayor, no desde dentro, sino desde fuera. Imperios, más grandes, más organizados, más despiadados. Asiria, Babilonia. No vinieron solo a ganar, vinieron a cambiarlo todo. No solo a derrotar, sino a destruir. Ciudades fueron capturadas, murallas fueron derribadas, personas desplazadas. Ya no es guerra, es reemplazo. Y así es como desaparece un pueblo, no en una gran batalla, sino en cientos de pequeños cambios que se desarrollan con el tiempo. Los filisteos no cayeron de un día para otro, se desvanecieron. Las ciudades perdieron su identidad, las generaciones perdieron sus recuerdos, hasta que nadie recuerda exactamente quiénes fueron. Ese es un final diferente, no una tragedia, sino una disolución. Y esta es la regla que siempre se cumple en la historia. Puedes ser fuerte por un momento, pero no puedes ser fuerte todo el tiempo, porque siempre hay algo que viene después, más rápido, más grande, más adaptado a la nueva era. Si no cambias, serás reemplazado. Si no evolucionas, serás olvidado. Y si analizas tu vida, verás que eso también sucede. Una habilidad que antes era suficiente, ya no lo es. Un puesto que antes era seguro, ya no lo es. Un estilo de vida que antes era efectivo, ahora está obsoleto. No has fracasado, simplemente ya no encajas. En eso es lo más difícil de aceptar. No porque estés equivocado, sino porque el mundo ha cambiado. Y si no cambias con él, desaparecerás del juego. No porque alguien te haya vencido, sino porque ya no perteneces a él. Pero la desaparición no significa el fin. Hay cosas que dejan de existir, pero siguen vivas. No todo desaparece de la misma manera. Hay cosas que se destruyen, hay cosas que se olvidan, pero también hay cosas que simplemente cambian de forma. Los filisteos ya no existen como pueblo, ni sus ciudades, ni sus sistemas, ni su poder, pero no han desaparecido del todo. Su nombre permanece, en su idioma, en sus mapas, en su historia. Filisteo se convirtió en Palestina, un nombre que ha perdurado durante miles de años. Y esa es la extraña paradoja de la historia. Se puede perder el poder, se puede perder territorio, pero si se deja huella, se sigue existiendo de otra manera, no como un ser vivo, sino como un recuerdo. Y la memoria tiene su propio poder. No lucha, no vence, pero existe, en la forma en que la gente cuenta historias, en la forma en que nombran el mundo,
en la forma en que entienden el pasado, para definir el presente. Los filisteos fueron enemigos en su momento, pero con el tiempo se convirtieron en parte de la historia. Ya no eran adversarios, sino un elemento, una pieza en el panorama general. Y aquí hay otra regla: nadie desaparece por completo si alguna vez dejó huella. Puede que ya no estés presente, pero lo que creaste sigue extendiéndose. Y si te miras a ti mismo, tú también lo haces cada día. Las decisiones que tomas, las palabras que dices, las acciones que eliges, no desaparecen, se convierten en huellas. Pueden ser pequeñas, pero al acumularse con el tiempo, moldean la forma en que otros ven el mundo. Así es como los humanos trascienden su propia existencia, no viviendo para siempre, sino dejando algo atrás que perdure. Y cuando la historia ya no pertenece solo al pasado, empieza a reflejar el presente. En este punto, la historia ya no trata sobre un pueblo, se convierte en un espejo, porque los filisteos no solo existen en la historia, existen de otra forma. En tu vida, son el miedo que no nombras, una presión que no puedes evitar, un desafío que pospones afrontar, algo que siempre está ahí, no desaparece, no espera, simplemente existe y te obliga a reaccionar. A veces, los filisteos son una persona, un adversario, alguien que te hace sentir inferior. A veces, los filisteos son una circunstancia, un trabajo que no puedes controlar, un entorno que no puedes cambiar. Pero hay momentos, la mezquindad no está fuera, está dentro de ti. El miedo al fracaso, el hábito de la procrastinación, una parte de ti que es débil, que no quieres reconocer. Y ese es el enemigo más difícil de enfrentar, porque no puedes huir de él. Lo llevas contigo, cada día, en cada decisión, cada vez que eliges el silencio en lugar de actuar. Y esto es lo que esta historia siempre quiere decir. No solo luchas contra el mundo, luchas contra ti mismo. Sansón fracasó, no por sus enemigos. Israel cayó, no por falta de fuerza. El miedo existía, no porque el peligro fuera demasiado grande, sino porque había algo dentro que estaba fuera de control. Y si no te das cuenta de eso, repetirás la misma historia, de otra forma, en otra época, pero con el mismo resultado. Seguirás evitándolo, seguirás postergándolo, seguirás esperando a que algo cambie, pero no cambiará hasta que tú cambies, porque el mayor enemigo no es lo más fuerte, sino aquello que te niegas a afrontar. Y cuando la gente no se da cuenta, lo repiten, una y otra vez. La historia no se repite, la gente la repite. El mismo miedo, el mismo error, la misma reacción. Solo cambia el momento, y ahí está el círculo vicioso. Empiezas con la inseguridad, aparece algo nuevo, una presión que no entiendes, una situación que no puedes controlar. Tienes miedo, y cuando tienes miedo, reaccionas, te resistes, evitas, o te quedas quieto. Entonces actúas, lo intentas, luchas, superas. Y a veces ganas, pero ese no es el final, porque después de la victoria, todo cambia. Tú cambias, te vuelves más fuerte, más confianza, en una posición diferente, y entonces surge algo nuevo, una nueva presión, un desafío mayor, otro filisteo, y el ciclo vuelve a empezar. Miedo, reacción, lucha, victoria, cambio, y luego miedo de nuevo. Es un ciclo, no de la historia, sino de la humanidad, y la mayoría de la gente no se da cuenta de que está atrapada en ese ciclo. Piensan que cada problema es nuevo, cada fracaso es único, cada miedo es único, pero en realidad es el mismo patrón, repitiéndose de diferentes formas. Y aquí está lo más importante: no puedes romper el ciclo si no lo reconoces. Seguirás reaccionando de la misma manera,
seguirás cometiendo los mismos errores. Ahí sigues estancado en el mismo punto, no porque no seas lo suficientemente bueno, sino porque no has cambiado tu perspectiva. Y si miras hacia atrás en tu vida, verás ese círculo vicioso por todas partes, en tu trabajo, en tus relaciones, en la forma en que afrontas las dificultades. El mismo tipo de problema, solo que con otro nombre. La misma sensación, solo que en un contexto diferente. Y la pregunta ya no es, ¿cómo gano esta vez?, sino, ¿cómo evito repetirlo? Porque la verdadera victoria no se trata de ganar una batalla, sino de liberarse del círculo vicioso. Y cuando veas el bucle, no podrás fingir que no lo has visto. Aquí termina la historia, pero no como crees, porque esta historia nunca trató realmente de los filisteos, ni de la guerra, ni de la historia, ni de las batallas, sino de ti, o de cómo reaccionas al miedo, de cómo afrontas la presión, de cómo repites lo que no entiendes. Has visto todo el bucle, la aparición del alienígena, miedo, poder, conflicto, victoria, cambio, decadencia, y luego se repitió. No una vez, sino muchas veces, en diferentes formas, en diferentes circunstancias, pero con la misma esencia. Y ahora, solo queda una pregunta. No se trata de ellos, sino de ti. ¿En qué punto de ese círculo vicioso te encuentras? ¿Tienes miedo? ¿Lo evitas? ¿Luchas? ¿O crees que has ganado? Y lo que es más importante, ¿reconoces ese círculo vicioso? Porque si no lo reconoces, seguirás atrapado en él, repitiendo el mismo miedo, las mismas decisiones, el mismo resultado. Pero si lo reconoces, las cosas empiezan a cambiar. No el mundo, sino cómo ves el mundo. Y a veces, eso solo es suficiente para romper el círculo vicioso, porque el mayor enemigo no es lo más fuerte, sino aquello a lo que nunca te has atrevido a enfrentar. Y quizás, ahora mismo, ya sabes qué es. La única pregunta que queda es, ¿seguirás evitándolo o lo enfrentarás? Porque a partir de ahora, la historia ya no la escribe la historia, la escribes tú. Y si esta historia te hace verte reflejado en ella, detente un momento, reflexiona y compártela con alguien que también necesite escucharla. Porque a veces, una historia oportuna puede cambiar un ciclo entero.